implica. Sí, para cerrar, vinculándolo con un tema que hemos visto en estos días, que tiene que ver con el caso Penta, el cambio en los cargos, en que se elimina cohecho y soborno, y a la par hay una discusión en el Congreso respecto a aumentar esas penas. ¿Cómo lo ven desde Chile Transparente? Lo que se ha presentado en el Congreso, ¿cómo mejorar para que no se den las discusiones y cuestionamientos que se están dando derechamente por lo ocurrido con el caso Penta en el día de hoy? Bueno, nosotros hubiéramos esperado que si alguien desactivara o desacreditara el cohecho hubiese sido un tribunal oral, no el fiscal. Y además la exclusión de Ciudadano Inteligente y sobre todo el Consejo de Defensa del Estado nos parece bastante agraviante para el fin último, que es la llegar a la justicia. Si finalmente no estaban las pruebas, si finalmente no había cohecho, cosa que es bastante también discutible porque los mails los hemos visto todos los ciudadanos, bueno, que hubiese sido un juez oral y no hubiese sido un fiscal. Nos parece, eso sí, que el Congreso está dando pasos importantes. Hay una moción muy relevante del senador Arboe, del senador Alamán, en endurecer estas penas, porque evidentemente los corruptos tienen que estar en la cárcel. Y esperamos que estas salidas alternativas no se puedan dar en el futuro. Si hubiésemos tenido penas para los delitos mayores a 5 años en este caso, no se hubiese podido dar este acuerdo o este juicio abreviado, que la verdad que es bastante desilusionante porque al final queda la sensación de que no se persiguieron los delitos que había que perseguir y se persiguieron los delitos que eran más obvios de probar, como son los delitos tributarios. Uno entiende, pensando desde el principio de la buena fe, que la Fiscalía tiene que buscar buenos acuerdos finalmente y buenos resultados, pero miren, si la Fiscalía fracasó en el caso Luxinger, fracasó en el caso Bomba, bueno, que fracase en este caso, pero que lo hubiera determinado un tribunal oral y no en un acuerdo entre partes. Claro, o sea, que lo resuelva un juez, no quien está acusando. Es lo que uno hubiera esperado, más cuando el Consejo de Defensa del Estado y la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía señalaban que había que seguir persiguiendo cohecho. Es decir, la unidad especializada lo señalaba y el Consejo de Defensa del Estado, es decir, los que velan por el interés fiscal. Uno pensaría que está todo sobre la mesa para que esto se hubiese continuado. ¿Se puede atribuir este cambio de opinión en la Fiscalía, que al principio se intentara seguir avanzando, planteando directamente que había cohecho, soborno, y que en esta última instancia se cambiara de opinión, se eliminaran esos cargos y finalmente solamente se hable aquí de un indebido incremento de patrimonio? Bueno, y temas tributarios. Vuelvo a insistir, partiendo de la buena fe, porque especulaciones puede hacer mucho, pero partiendo de la buena fe, la Fiscalía o el fiscal Guerra se tiene que haber dado cuenta de que no tenía prueba suficiente para probar el cohecho. Y es efectivo, probar el cohecho en Chile es muy difícil, porque casi tienes que comprobar que yo te estoy diciendo, te pago esto para que tú hagas esto otro. O sea, la intencionalidad, demostrarla más claro, allá, porque aquí se acreditó que había un pago de un privado a un funcionario público. No basta el mero pago. El otro día una persona que está en estos temas me decía, bueno, pero ¿qué pasa si alguien me deposita en mi cuenta para fregarme? Bueno, pero ahí está la prueba que uno tiene, que es que efectivamente una acción. Acá tú estás hablando del subsecretario de Minería, que influyó en nombramientos que justo por la casualidad de la vida, involucraron a las personas que estaban en el holding Penta. Hay mails donde son súper claros. Además, el pago no fue una sola vez, sino que fue era escalonado. Claro, Penta puede decir con justicia, bueno, esta era una indemnización, pero las indemnizaciones no se hacen de esa forma y menos se ocultan en la declaración de patrimonio de interés, que es algo también bien relevante. Por lo cual, ese debate que estamos dando en este momento, a nosotros desde Chile Transparente nos hubiera gustado que hubiese sido en un juicio oral y público y no en un acuerdo que, si bien sus términos lo sabemos porque son acuerdos públicos, sus términos de negociación evidentemente quedan entre la negociación entre las partes, es decir, en este caso entre la Fiscalía y la defensa de los hoy día condenados, porque además hay que decir las cosas como son. Si bien fueron un juicio abreviado, ellos están condenados por delitos tributarios. Ayer escuchamos todos claros, sí, acepto los cargos que se están haciendo. Por lo cual, a las personas que son condenadas hay que, evidentemente, tratarlas también como lo que han cometido, que son delitos. En este caso de carácter tributario, que fue lo que se pudo probar, pero delitos al fin y al cabo. Ahora, en términos de lo que se está discutiendo en el Congreso, con el tema del cohecho, es decir, no solamente es necesario que se aumenten las penas, sino que se pueda mejorar el sistema para probar el cohecho. Sí, y por otro lado que se establezcan incentivos para denunciar el cohecho. Perfecto. Que es lo que se denomina la delación compensada, que es lo que finalmente ha resultado en Brasil. Hoy día en Brasil, ¿por qué tú tienes gente condenada? Uno, porque tienes penas altas, pero porque tienes ese beneficio de la delación compensada. Hay que entender que el corrupto
es un delincuente muy especial. Primero porque es un delincuente que no está acostumbrado al mundo de la delincuencia más común, por ende le tiene un miedo muy grande a la cárcel, no le gustaría estar en la cárcel. Y por lo mismo va a tratar por todos lados de zafar de la cárcel. La delación compensada es una muy buena forma para que ellos puedan colaborar, se puedan desactivar las bandas y llegar a los peces gordos, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la FIFA. Y en Chile no tenemos ese sistema. Lo tenemos en el caso de delitos económicos como la colusión. Nos gustaría que estuviera en casos como el cohecho, pero obviamente acompañado de una pena alta, porque la delación compensada con penas bajas es el peor de los mundos. Tiene que ser delación compensada con penas altas. ¿Y qué estamos hablando de penas altas? Estamos hablando de penas que puedan ser efectivas en cárcel. Nadie está hablando de pena perpetua, efectiva, sino que estamos hablando de penas sobre 5 años, es decir, que puedan cumplir al menos un año en prisión. Creemos que ese es un súper desincentivo para delitos que normalmente son de cuello blanco. Los que cometen estos delitos son personas poderosas y, como digo, la cárcel es un gran desincentivo para estas personas que, evidentemente, y sobre todo, lamentablemente, con las carencias que tiene nuestro sistema carcelario, donde se violan los derechos humanos, nadie le gustaría caer ahí. Sí, y por último, considerando estos cuestionamientos que se han hecho a la Fiscalía por su actitud en el caso Penta, el eventual daño que puede generarse a la imagen del Ministerio Público en general, ¿se debiesen hacer cambios respecto a cómo se escoge al fiscal nacional para que en esa designación no esté involucrado el mundo político? Porque en la actualidad influye ahí la presidencia. Es un sistema de nombramientos bastante recomendables. O sea, ese sistema hoy día no es infalible, pero existe antes un concurso público, existe una especie de examen o exposición ante la Corte Suprema. La Corte Suprema elabora los nombres que se le mandan al presidente de la República y después pasa al Senado. Es decir, pasa muchos filtros. Lo que debiese estar absolutamente prohibido son las reuniones previas y lo que debiese estar absolutamente prohibido después es que la forma de remoción del fiscal nacional sea tan compleja como que hoy día uno tenga que ir a la Suprema, etcétera, si es que comprobara de que hubiese una actitud del fiscal nacional. Pero hay que ser justos. El fiscal nacional no puede intervenir en las causas que sustancian los fiscales regionales. Los fiscales regionales son autónomos. Por ende, y es más, en este caso, la unidad que rodea al fiscal nacional en materia anticorrupción recomienda que se persiga el delito de cohecho. Por lo cual, acá la causa tiene un fiscal, y es el fiscal Guerra, y es bien interesante que él tenga que seguir dando las explicaciones que ha dado, y bueno, la opinión pública tenemos todo el derecho a que esas explicaciones nos convenzan o no nos convenzan. Por lo menos desde el punto de vista nuestro, creemos que un juicio oral hubiese sido mucho más conveniente que este discutible juicio abreviado. Alberto Precht, muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes.